Restaurante Okami y Ayuntamiento de Cómpeta patrocinan este programa. Buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV, que hoy jueves arrancamos con el espacio de servicio público. Hoy además nos vamos a hacer eco de dos temas que han marcado la actualidad en estas últimas semanas, especialmente el primero de ellos, la listeria, con esa alarma social que en su momento, ¿verdad?, pues este verano todos asistimos a ese brote y consiguientemente también hubo algún que otro fallecido en torno a la listeria. Desde nuestro programa de feria pues quisimos hacernos eco de este tema, incluso conectamos telefónicamente con nuestro colaborador Santos Agrela, al cual ya recibimos aquí en plató. Santos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en ese momento nos pilló durante las retransmisiones de feria y quisimos hacer un llamamiento a la calma, porque aunque sí es cierto que se han producido algunos fallecimientos, sí, pero es un brote, es una enfermedad que una vez detectada pues se puede controlar con unos medicamentos y que se puede, no tiene por qué ser mortal. Efectivamente, es decir, es una enfermedad, pues como por desgracia hemos visto, como tú comentabas, ha habido algún fallecimiento, entonces efectivamente si afecta a una persona o muy mayor o que tenga alguna enfermedad importante previa, creo que alguna de las personas que falleció tenía una situación de una enfermedad cancerosa muy avanzada, terminal, pues hombre, posiblemente esa enfermedad pueda ser el detonante final de precipitar el fallecimiento. Esto es así. No deja de ser grave, porque es como lo que tú bien dices, el detonante, lo que provoca al final la muerte, o el aceleramiento de esa muerte, ¿no? O el aceleramiento de la muerte, efectivamente, esto es así, pero bueno, es una tosinfección alimentaria, ¿no? También como hemos visto, pues desgraciadamente en el caso de las embarazadas, pues aquellas embarazadas que se han infectado y han transmitido esa bacteria al feto, pues en algunos casos han abortado, y de momento, afortunadamente, pues parece que no tenemos ningún caso de afectación fetal de un recién nacido, ¿no? Que también podría ocurrir, ¿no? De afectación, por la enfermedad de un recién nacido. Pero, en definitiva, lo que estamos hablando es de una tosinfección alimentaria. Es decir, esto yo creo que lo van a entender las personas que nos están viendo. Todos los años asistimos a alguna noticia en prensa de que en un restaurante determinado o pues una ensaladilla rusa ha producido un brote de enterocolitis con 50 personas afectadas con diarrea, ¿no? Yo recuerdo hace ya muchos años, en la zona de la Sarquía, pues había una pastelería muy famosa que hacía muchas tartas y tal, y un año en las primeras comuniones pues tuvieron un problema con la elaboración de las tartas, en aquellos tiempos que todavía se ponía tarta en las primeras comuniones, perdón, y hubo varios cientos de afectados por un cuadro de enterocolitis transmitido por aquello. Estamos ante la misma situación, es decir, es un alimento contaminado que al ingerirnos lo que nos produce realmente es un cuadro de enterocolitis. En este caso es cierto que es un cuadro de enterocolitis especialmente aguda y potente. ¿Cómo se transmite al final esta enfermedad? Es una enfermedad de carácter epidemiológico, ¿no? Sí, es infecciosa, es una enfermedad infecciosa que se transmite en este caso por la ingestión del alimento. Es decir, la ventaja que tenemos... Mira, aquí estamos viendo un gráfico. ¿Hablaríamos de una bacteria entonces? Es una bacteria, efectivamente, ¿no? Sabemos que de los microorganismos que nos afectan a los seres vivos hay varios tipos, tenemos hongos, bacterias, virus y también parásitos, pues en este caso lo que hablamos de una bacteria, ¿no? Que el nombre sería la Listeria monocytogenes, que es la ilustración que estamos viendo Listeria monocytogenes, efectivamente, Esta bacteria contamina el alimento. Sabemos que es una bacteria que se destruye muy fácilmente por el calor. Entonces, claro, inicialmente yo recuerdo que el propietario de esta fábrica de Sevilla dice, bueno, es que nosotros la carne la horneamos a 200 grados.
A 200 grados, por supuesto, la listeria se muere, incluso a menos, a 60, 70 grados. Pero en la frío... listeria. Pero el problema está en que la contaminación puede ser posterior al horneado. Es decir... Claro, hablamos de una carne que está procesada y que en ese proceso hay distintos pasos y bastante además. Entonces, hasta que el producto termina envasado y almacenado... Hay un proceso largo en el que esa carne, pues seguramente, no conozco exactamente cómo la comercializaban, pero puede haber alguna que se venda loncheada y entonces el loncheado, pues hay que hacerlo después del horneado, evidentemente. Esa carne tendrán que aderezarla con lo que sea, meterla al horno, hasta ahí, cuando sale del horno, sale, si ha habido listeria, esa listeria no la hemos cargado con esa temperatura, pero a partir de ahí todo el proceso posterior puede contaminar el alimento. Entonces, tanto el proceso de loncheado, en el caso que lo haya, como el proceso de empaquetado, etcétera, puede contaminar el alimento. Pongamos el caso que evidentemente esto lleva su investigación y nosotros no tenemos información al respecto, ¿no? Pero si en el cuchillo que se utilice para lonchear, por ejemplo, esa carne, en el caso de que se lonchee y que sea un método, bueno, pues de presentación del producto, en ese loncheado, si el cuchillo, por ejemplo, tiene esa bacteria, se la transmite a la carne. Efectivamente. Es decir, yo no tengo información absolutamente directa, o sea, no he hablado con ningún epidemiólogo de los que han estado trabajando en el caso, porque el brote, como bien sabéis, ha surgido en Sevilla y luego posteriormente una segunda empresa, que en este caso de mucha menor cuantía la importancia del brote, y además hay que aclarar, que de momento hablamos de una alergia en el segundo caso alimentaria, que no sanitaria, porque de momento no conocemos ningún caso afectado por el consumo de la segunda carne. Y fue solamente 2 muestras, quiero recordar que de un total de 15 lotes que muestrearon que salieron afectadas. Es decir, este segundo caso, afortunadamente, es menos importante. Dicen también que además que es una cepa distinta, ¿no? Que aunque hablamos de listeria, claro, pero que no es la misma cepa. No tengo información fiable. Sabes que es que, claro, nos vamos enterando un poco, en fin, por lo que... A veces la información va más rápido. Claro, de lo que... y muchas veces... Por no supuesto, se sopesa ni se... Sí, claro, no me refiero que sin cuestionar, por supuesto, la veracidad, que no hay por qué cuestionarla, porque sería absurdo, pero bueno, muchas veces es verdad que hay aspectos muy técnicos que a lo mejor la forma en que se trasladan pues puede desvirtuar un poco la realidad fina, no lo que nos importa. Pero podría suceder, Santos, que en un mismo ámbito geográfico, por ejemplo Andalucía, se produzca en una misma fecha o cercana brotes de listeria con cepas distintas. ¿Eso puede ocurrir? Hombre, ¿Es factible? puede ocurrir, no es lo habitual. Es decir, epidemiológicamente hablando, esto tiene como 2 partes, ¿no? Una parte es el abordaje clínico de la enfermedad, es decir, tenemos un paciente que acude a una urgencia del hospital porque tiene un cuadro de diarrea importante, con fiebre, con malestar general importante, es decir, una enterocolitis, pero un poco de allá voy, ¿no? Una enterocolitis importante, y entonces una de las cosas que hay que descartar, en este escenario especialmente, porque sabemos que tenemos un problema, pero una de las cosas que hay que descartar, si el cuadro es un cuadro realmente importante, es que el paciente pueda tener una listeria. Es decir, esta enterocolitis veraniega, que no es la típica de haga usted dieta, beba abundante y tal, sino que hay que ingresar al paciente, porque el paciente tiene un estado general que puede comprometer su salud de una forma importante, pues uno de los estudios que se hace sistemáticamente, no ahora, sino habitualmente, es descartar que el paciente pueda tener una infección por listeria. Lo mismo que se piensa en la salmonela, que se piensa en las bacterias que habitualmente producen este tipo de cuadros. ¿Esa prueba es rápida, Santos? Esta es una prueba que se hace en una analítica de sangre y tiene cierta rapidez para detectarse. ¿De acuerdo? Entonces, hombre, no me decías 2 cepas distintas. Hombre, no es lo habitual. Es decir, desde luego, si habláramos de 2 cepas distintas, hablaríamos de 2 brotes distintos. Hablaríamos de dos circunstancias diferentes. No cabe pensar en que haya un origen común para 2 infecciones provocadas por 2 cepas diferentes de una bacteria, porque son como 2 familias, ¿no? Entonces ahí habría que pensar en que el origen es distinto. Hablamos siempre con mucha cautela, pero estamos hablando de infecciones al final por un error humano en el proceso. Sí, bueno, un error humano, vamos a ver, puede haber, y yo insisto, en este caso no tenemos más información que la que hemos ido pudiendo recibir, pues lo mismo que vosotros, ¿no? A través de los medios, a través de vosotros mismos, y claro, pues hombre, siempre uno no sabe si hay algo en una cosa que además ahora mismo creo recordar que en el caso de Sevilla está judicializada porque intervino la Fiscalía, es decir, y por tanto habrá datos que ahora mismo seguramente estén bajo secreto y no lo conozcamos, ¿no? Esto es así. Entonces, puede haber efectivamente un error humano, puede haber un descuido y luego puede haber una negligencia, es decir,
hoy día los fabricantes de cualquier producto de este tipo, aparte de los controles sanitarios que hacen las administraciones, hacen una declaración responsable. Y entonces ellos contraen una obligación. No es algo que hagan de forma voluntaria, que digan, bueno, pues yo para tener más seguridad, no, ellos contraen una obligación de, a través de un laboratorio que está previamente certificado, no cualquier laboratorio, hacer un muestreo sistemático de distintos puntos de la empresa y tal, y con una periodicidad establecida, realizar análisis y comprobar que no haya ningún problema. Y esto hay que hacerlo además con una sistemática concreta, es decir, no vale hacerlo recién limpiado, sino que hay que limpiar, una vez que se ha limpiado hay que esperar, es decir, esto tiene un proceso perfectamente establecido, porque la seguridad alimentaria, que hay que decir que en este país es excelente, es decir, esto fijaros que salta a la prensa, salta a los medios con esta potencia que ha saltado porque es poco habitual. Es decir, hay países, no diré cuáles, pero hay países en otras zonas del mundo, cualquiera podemos tenerlo en mente, que esto no sería noticia, porque esto ocurre todos los días. Son países en el que la potabilidad del agua es dudosa, partiendo ya de que posiblemente el agua no tiene buenas condiciones, imaginemos el resto de los alimentos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una seguridad alimentaria, como norma general, excelente, pero bueno, de vez en cuando ocurren cosas como esta, ¿no? Ocurren estas cosas. Bueno, la transmisión de esta enfermedad infecciosa al final es entre personas, por ejemplo, una persona que esté infectada no puede infectar a otra, esto es a través de los alimentos, ¿no? Efectivamente, es una toxinfección alimentaria y por tanto hay que consumir el alimento contaminado para infectarse. Por la saliva y todo eso no se contagia. No estamos, por ejemplo, no estamos en el caso de la hepatitis A, que es la hepatitis más frecuente, que sabemos que cuando tenemos a alguien en casa con hepatitis A, pues su cubierto, sus vasos, sus platos, su toalla, etcétera, hay que tenerla aparte, hay que depositarla en lejía, etcétera, ¿no? Aquí no habría que tener, digamos, esa precaución, ¿no? En este caso hay que consumir el alimento contaminado. El ejemplo del que hemos puesto es igual que la ensaladilla rusa, ¿no? De hecho, es bastante típico que cuando ocurren estas cosas, pues hay 3 miembros de la familia que enferman porque han consumido la ensaladilla y hay un cuarto que no la comió, que como la ensaladilla tenía cebolla y no le gusta la cebolla, se libró. Se ha librado, ¿no? Se ha librado, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, pues yo creo que es muy claro que nos queda la manera en que se puede contraer la listeria y luego que hablamos de una enfermedad que tratada a tiempo no tiene por qué tener unos resultados letales, y que sí que es cierto que hay que tener mucha atención con las embarazadas, y precisamente ahí queremos preguntar a Santos el protocolo que se está siguiendo en los centros de salud cuando llega una embarazada con cierta preocupación porque ha consumido carne mechada y a lo mejor pues tiene una indisposición, se encuentra mal. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, tenemos dos situaciones, ¿no? La situación que tú comentas es cuando la embarazada acude al centro de salud porque se encuentra mal, ¿no? Pues en este caso, si la embarazada tiene un cuadro de enterocolitis que quepa la más mínima sospecha de que ha podido estar producido por el alimento contaminado, y por tanto hay que hacer lo que llamamos una encuesta epidemiológica, es decir, hay que preguntarle a esta señora si hay alguna posibilidad, aunque sea pequeña, de que ella haya consumido ese alimento. En un bar, por ejemplo, un bocadillo de carne mechada. Que ella, pues, y no sepa el fabricante. Efectivamente, ¿no? Yo un día iba de viaje y en una venta me comí un bocadillo de carne mechada y yo, pues aquella carne mechada que me comí hace un mes y pico. Oye, fíjate, eso me parece súper interesante. O sea, que tú puedes ingerir carne, bueno, hablamos de la carne mechada o otro producto que lleve listeria, la bacteria, y tarda hasta un mes, incluso en algo el caso más. De la listeria, sí. Hasta 5 semanas de posible periodo de incubación. Es decir, estaríamos preguntándole a la señora si en las 6 semanas anteriores, mes y medio anterior, ha consumido este producto que pudiera, aunque no tenga la seguridad. Si por supuesto nos dice, sí, yo compré un paquete de carne mechada de esta marca, entonces obviamente la encuesta es claramente positiva. Pero la señora lo más probable es que diga, pues miren, no lo sé. Y luego habrá un grupo de gente, que por otra parte es el más mayoritario, porque dentro de las dificultades, pero hemos tenido, entre comillas, la suerte, aquí hablar de suerte es un poco excesivo, pero de que la carne mechada no es un producto tampoco de grandísimo consumo, es decir, hay otros productos procesados, no sé, embutido tipo chorizo, claro, ¿no? Pensemos que estuviera corrido con chorizo, con hamburguesas, pues claro, el consumo seguramente es mucho mayor, ¿no? Pero hay gente que cuando se le pregunta dice, mira, carne mechada no he comido, es que no me gusta, no la como. Entonces, simplemente ese producto en concreto lo hemos descartado. Esta sería la situación cuando la embarazada ha acudido porque ha estado enferma. Pero nos hemos adelantado a eso, es decir, lo que hemos hecho es localizar telefónicamente a todas las embarazadas, en los centros de salud, por supuesto, y constancia
de qué mujeres están embarazadas, porque hay un protocolo de seguimiento de embarazo y el sistema informático permite obtener listados de mujeres embarazadas desde, pues, por ejemplo, desde noviembre del año pasado, que se entiende que las que en noviembre del año pasado, hace ya 11 meses, estaban embarazadas, ya han dado a luz, es decir, de ahí para atrás ya todas han tenido que tener su hijo. Entonces permite dar un corte, es decir, pues queremos saber todas las mujeres que hay embarazadas entre noviembre del año 2018 y septiembre del año 2019. Y nos da un grupo de pacientes, un listado de pacientes, que algunas de ellas ya habrán dado a luz. Algunas de ellas, cuando el médico entre en la historia para coger el teléfono y localizarla, pues verá que esa paciente ya ha tenido su hijo, porque en noviembre estaba de 6 meses y lo tuvo en enero, pues esta paciente no hay que llamarla, ella ya ha tenido su hijo. Pero todas aquellas que en este momento están embarazadas, se les ha localizado por teléfono. De manera preventiva, sin que ellas se pongan en contacto con su centro de salud, simplemente para preguntarle, oye, ¿cómo os encontráis y si habéis consumido carne mechada? Efectivamente, la pregunta del millón era si había alguna posibilidad, con una pregunta establecida que se ha hecho de manera idéntica en toda Andalucía, si hay alguna probabilidad de que esta señora en ese periodo de tiempo haya podido consumir alguna carne que ella no sepa asegurar que esa carne no tenía problema. No, el tratamiento luego creo que es un tratamiento de no más de una semana y es bastante sencillo, ¿no? Es amoxicilina, que es el antibiótico más conocido, el que usan los dentistas cuando hay un problema, o lo usamos cuando tenemos una amigdalitis, etcétera. 1 gramo, un comprimido de amoxicilina cada 8 horas, 3 veces al día, durante una semana. Y listo, ¿vale? ¿Esto de manera, Santos, preventiva o una vez ya desarrollada también la enfermedad? No, bueno, una vez desarrollada la enfermedad también se trata. Hay otras alternativas más agresivas, ¿no? Se puede poner ampicilina intravenosa, pero el tratamiento en principio indicado es amoxicilina vía oral. Tiene varias ventajas. Una es que es un antibiótico absolutamente inocuo, Cuando hablamos de inocuo, sabes que en medicina siempre, hombre, pues siempre es que me puede dar una reacción alérgica, sí. Pero no hace daño al feto. Pero también le puede dar una reacción alérgica a una lata de atún en aceite, claro, ¿no? Pero no hace daño al feto ni a la madre, con lo cual es una ventaja. Es un antibiótico que tenemos la seguridad de que en ningún momento del embarazo va a producir malformaciones o afectación fetal. Entonces, esto es una gran ventaja. Sabemos que es muy eficaz frente a la listeria, es decir, hemos hablado muchas veces de resistencias bacterianas y de la precaución que hay que tener con el uso indiscriminado de antibióticos, porque muchas veces, pues en este caso, no existen cepas conocidas de listerias que sean resistentes a este antibiótico. Con lo cual, si es una listeria, este antibiótico la va a matar. Y esto, aunque no puede garantizarnos 100% que impida la transmisión al feto, pero hombre, la probabilidad la disminuye de una forma muy, muy, muy importante. Porque si nosotros somos capaces de erradicar la infección en la madre, pues evidentemente no va a dar lugar a que esa infección llegue al hijo, ¿no? Claro. Este sería un poco el protocolo a seguir, ¿no? Luego, por otro lado, eso sería, digamos, el protocolo a seguir con ese posible paciente. En este caso hablábamos de embarazadas que pudieran haber estado en contacto con ese tipo de carne pues infectada. Pero luego el proceso para saber, para determinar el origen de esa infección, de ese hecho epidemiológico, hablamos de una auténtica investigación policial. Totalmente. Lo que se estará haciendo y todavía pues se estará investigando. Totalmente. Los epidemiólogos, que son gente muy preparada, es decir, los epidemiólogos es una especialidad de la medicina de estas que está ahí un poco como en la sombra, ¿no? Que no tienen contacto directo habitualmente con el paciente, pero realmente tienen unos conocimientos excelentes sobre la propagación en la comunidad de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho, es una labor policial, es decir, ellos detectan que hay un brote, pues porque hay 4 casos, y a partir de esos 4 casos, es como si 4 personas hubieran presenciado de testigos un hecho delictivo, y a partir de ahí empiezan a tirar del hilo, hasta que consiguen llegar qué cosas ha habido en común. Ese nexo en común hablamos, de esos casos. Porque hablamos de casos, muchas veces, de personas que una la ingresan en un hospital de Almería y otra en un hospital de Huelva. Es decir, que muchas veces es que no es tan simple. Esto parece una tontería, ¿no? Dices tú, caramba, pero es como cuando hay, por ejemplo, un brote de legionela, ¿no? Y a lo mejor pues es un turista que está de vacaciones y luego desarrolla la neumonía en Inglaterra, otro, y claro, esto es complicado. Entonces ellos van uniendo datos hasta que consiguen averiguar cuál es el producto perdón, del que parte la infección. Yo recuerdo aquí, no sé, evidentemente hablamos de otra bacteria, la legionela, ¿no? Efectivamente. Pero yo recuerdo aquí hace algunos años, que además fue noticia a nivel nacional, en una localidad de la Costa del Sol, pues unas pistas de hielo y había legionela en los conductos de refrigeración. Lo viví
muy directamente. Muy directamente. Porque en aquel tiempo yo trabajaba en aquella zona. Lo vi, además fue en verano. Sí. Con toda la repercusión mediática que eso tiene y toda la preocupación que genera. En aquel caso en concreto, el ejemplo que he puesto así sobre la marcha es este ejemplo. Es decir, en aquel caso hubo un paciente que falleció en Inglaterra y los 3 primeros casos que hubo, los 3 vivían en la misma zona, pero en sitios muy distantes. Es decir, ninguno de ellos, porque claro, esto es como todo. Si tenemos 5 personas afectadas que viven en un edificio que al lado tiene un vaporizador de un aire acondicionado enorme, de una gran superficie comercial, es más fácil de pues el localizar. epidemiólogo es como que va a tiro dado. Pero claro, cuando resulta que hay un señor que tiene esta enfermedad, que vive, por decir algo, en las Chapas de Marbella, otro en Benavis, y el otro que se fue a Inglaterra, ha fallecido en un hospital inglés, Y ha pasado por no tiene Benalmádena. familia y a lo mejor ni siquiera se sabe exactamente cuando estuvo en España dónde se alojó, caray, ¿dónde hay que buscar la salmonela? Y Ahí esto es los buscar una aguja en un investigadores pajar. es preguntar hasta que Efectivamente. encuentran que todos practicaron patinaje sobre hielo. Efectivamente. Y esto realmente es una labor ciertamente policial, ¿no? Es un trabajo bonito y es un trabajo que salva muchas vidas. Porque claro, el hecho de detectar dónde está el agente infeccioso, poder retirarlo lo antes posible, es decir, aquí hemos tenido un problema inherente a al propio desarrollo de la enfermedad. Es decir, dicen, ha habido muchos casos, es verdad, ha habido muchos casos, pero claro, como tú bien decías antes, estamos ante un germen que tarda hasta 5 semanas en periodo de incubación en manifestarse, con lo cual los primeros casos que dieron pie a pensar que estaba ocurriendo algo, ocurrieron 5 semanas después y durante esas 5 semanas, que no sabíamos nada, se siguió comercializando el producto. Si hubiera sido un germen que hubiera tenido un periodo de incubación, que los hay, ¿no?, de 48 horas, seguramente el producto se hubiera inmovilizado en 3 días o en 4 días. Con lo cual, por eso ha habido la sucesión de nuevos casos de gente que, aunque ya se había frenado la venta de ese producto, pero lo habían estado consumiendo. Todavía lo habían estado consumiendo, Claro. porque hemos tardado, hemos ido como con un retraso de 4 o 5 semanas que lo impone la listeria. Que en cierta que es forma así era de- inevitable. Es así de simpática. Por el ¿no? carácter de esa bacteria. Efectivamente. Bueno, dejamos ahí la listeria con el deseo de que no haya nuevos casos y de que pues todo quede en un... Sí, da la impresión de que va amainando un poco, ¿no? Yo espero en fin, que sea así, que efectivamente pues podamos asistir ya a un declive de la enfermedad y desaparecerá. Y vamos con otro regalito que nos ha Sí. dado el verano, porque en este caso hablamos del sarampión y, bueno, lo achacamos sobre todo a sarampión, niños pequeños, que también se produce la enfermedad en adultos, e incluso tengo entendido que en adultos con mayor virulencia, Sí, ¿no? puede ser más Es grave. como el tema de la otra enfermedad es Casi, sí, hay sarampión, rubeola, paperas, papera, la misma varicela en adultos también. la es más- varicela, también cuando es da en más- adultos pues, como más, con más florida, intensidad, ¿no? más florida. Bueno, en este caso la noticia con la que estamos despidiendo el verano es que todas las personas nacidas a partir de 1970, en principio se recomienda la vacunación para no contraer el sarampión. Entiendo que en el caso de aquellas personas que no hayan pasado en etapas anteriores, en la infancia, Efectivamente. en la adolescencia, ¿no? Efectivamente. Claro, ¿y qué ocurre si no nos acordamos de ello? Bueno, ante la duda hay que vacunarse. No está de más. Ante la duda hay que vacunarse. Es decir, lo que pasa es que estamos en 2 situaciones completamente distintas, ¿no? El tema de la listeria es un brote epidémico, es decir, hemos tenido una auténtica epidemia de listeria. En el tema del sarampión no estamos ante una situación epidémica, ¿eh? En España ha habido hasta ahora, en estos tiempos recientes, 233 casos, quiero recordar. Todos ellos han sido importados o contagiados a partir de un caso importado. Es decir, no tenemos virus en España de sarampión circulando. No ha habido transmisión de enfermedad entre personas que no hayan salido de España o no hayan tenido contacto con alguna persona que haya venido de fuera de España. Esto se debe a que afortunadamente aquí en España todavía mantenemos unas tasas de vacunación altísimas, por encima del 95%. Y el sarampión es una vacuna, como algunas otras, que tiene lo que llamamos un efecto rebaño. Cuando se vacunan por encima del 90-95% de la sociedad, el pequeño porcentaje que queda sin vacunar se beneficia de forma pasiva de esa vacunación colectiva, porque se dificulta tanto la transmisión del virus, al haber tanta gente protegida, que realmente no llega a haber un virus que circule y pueda afectar a los no vacunados. Entonces, esta es la situación que tenemos en España, bien diferente a la que hay en otros países de Europa. El caso quizás más llamativo es el de Rumanía,
pero el tercer y cuarto país de Europa que ha tenido más casos de sarampión han sido Francia e Italia. ¿Y debido a que allí no se tiene por práctica poner esa vacuna? Hay que decir que esto es debido a que los movimientos antivacunas Que existen, es verdad. que existen Y aquí en España también los hay y ya, que en España empieza a verlos, han conseguido en aquellos países escalar lo suficiente como para que haya un descenso importante de las tasas de vacunación. Y esto está costando vidas humanas, de niños. Aquí cada uno tendrá que asumir la responsabilidad moral que deba. Pero cuando alguien de forma ferviente aconseje no vacunar a un niño, debe tener en cuenta lo que está diciendo. Porque realmente estamos asistiendo al rebrote de una enfermedad que considerábamos desaparecida. Que estaba erradicada y fíjate... Que considerábamos desaparecida. Y es una enfermedad que cuesta vidas. Es decir, como tú bien has dicho, de adulto puede ser más virulenta, pero cuando yo era pequeño, que pasábamos el sarampión, no había vacuna, pues muchos niños morían de encefalitis sarampionosa. Ha habido muchos niños que se han quedado sordos por culpa del sarampión. Ha habido niños que no han llegado a morir, pero han tenido secuelas importantes neurológicas de cuadros encefálicos, encefalitis. Entonces, hombre, esto es evitable. El sarampión acarrea fiebres muy altas, mucha debilidad, ¿no? Es una enfermedad, en este caso vírica, la listeria hablábamos bacteriana, esta es una enfermedad vírica. Por eso también se transmite entre personas el virus, ¿no? Efectivamente. Es de la que llamamos exantemática, porque salen estas manchitas rojas tan características en el caso del sarampión, pero que también se dan en la rubeola, se dan en algún otro tipo de enfermedades propias de la infancia, enfermedades infecciosas víricas propias de la infancia, ¿no? Algunos también hay que decir que hay lo que llamamos un exantema súbito en los niños, que muchos virus lo producen y no tienen importancia, ¿no? Forma parte del mismo paquete. Y es verdad que este tipo de enfermedades estaban prácticamente erradicadas y estamos asistiendo a este rebrote, insisto, afortunadamente en España no, porque todavía tenemos una tasa de vacunación muy alta, todavía afortunadamente la mayoría de las familias están concienciadas de la importancia de la vacuna y se ponen la vacuna. ¿Por qué se está recomendando la vacunación de la varicela del sarampión, para aquellas personas nacidas a partir de 1970 y no fecha anterior? Pues verás, anterior a 1970 la vacuna empezó a estar disponible sobre 1978 y se incluyó de forma ya masiva en el calendario vehicular en el año 81. A partir de ahí las tasas de vacunaciones fueron altísimas. La población anterior a 1970 prácticamente toda pasó el sarampión. Es decir, los niños de mi edad, de mi generación, el 98% pasaron el sarampión. No había vacuna, por lo tanto todo el mundo lo ha pasado. Hay que pensar que cada niño que tiene el sarampión, en población no vacunada, estamos hablando, de forma natural, transmite la enfermedad a entre 10 y 20 niños. Fíjate. O sea, tú fíjate la velocidad de propagación. Un niño contagia a 20 y esos 20 a su vez contagian a otros 20, cada uno son 400 niños. El segundo paso de la enfermedad son 400. Y hablamos de enfermedades que en este caso los periodos de incubación son de días, no de semanas. Con lo cual, la propagación de la enfermedad es tremenda. Entonces, antes de 1970, todos tuvimos el sarampión. Es verdad que es una enfermedad que se admite que da inmunidad de por vida, con lo cual el que haya pasado la enfermedad no va a volver a pasarla. Está ya inmunizado. Es como la varicela. La varicela no se pasa 2 veces. Hemos dicho algunas veces, creo recordar, que el virus de la varicela es el mismo que produce el herpes en una segunda infección. El virus de la varicela, la primera vez, te produce la varicela y el mismo virus se te queda ahí acantonado y ante una bajada de defensas te produce un herpes. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, antes de 1970 no nos preocupa porque prácticamente todo el mundo ha pasado la enfermedad. A partir del 70 la enfermedad empieza a haber cierto declive. Sobre todo es una enfermedad que en muchos casos se pasaba pues entre los 5, los 8, los 9 años. Claro, algunos de esos niños llegó a pillarle la vacuna. Entonces entendemos que hay una cohorte ahí, ¿no? Que cuando hablamos de grupos de edad en vacunas empleamos esta palabrota, cohorte, ¿vale? Hay una cohorte ahí que no llegó a ponerse la vacuna, pero tampoco pilló la época floridísima del sarampión. Y esos posiblemente ni pasaron la enfermedad, muchos de ellos, ni están vacunados. Y por tanto la población más expuesta. Hablaríamos entonces entre el año 1970 y... Entre el 70 y el 80 la recomendación es, a partir del 70, todos los que no tengan constancia de haberse vacunado, las 2 dosis, o haber pasado la enfermedad. ¿Y el que quiera hacerlo, qué tiene que hacer? Pues pedir cita para su enfermero. Es así de simple. El enfermero va a valorar si realmente, porque a lo mejor, imagínate, una persona de 30 años que dice, pues yo mi calendario de vacunación lo perdí,
30 No años quiere decir que recuerdo, nació sí. en el 90, sobre el 90, Sí, ¿no? sí, sí, 80 sí. y pico, 90, ¿no? Yo lo perdí, no sé si estoy vacunado o no. Pues a lo mejor el enfermero accede a ficheros de vacunación y le dice, no, aquí tenemos constancia de que tú tienes puestas las 2 dosis, Sí. no hay que vacunarlo. Tenemos constancia de que te pusiste una sola dosis, pero esa sí la tienes puesta. Pues le vamos a poner solamente una, aunque haga 30 años que se puso la otra. Aunque esa primera haya sido hace 30 años. Si eso está registrado y ahí se ve... solo Porque le si pondría tenemos una segunda. seguridad absoluta, Sí. o él lo aporta. Mire, Sí. yo encuentro mi calendario vacunal, pero en mi calendario solo está apuntado que me puse una dosis. Le vamos a poner una segunda dosis. Ahora mismo en los centros de salud hay vacunas. Hay para- vacuna, sí. está disponible. Son gratuitas para todo Es aquel que esté gratuita y interesado. simplemente la cita, como supongo que la mayoría de las personas que nos ven lo Salud saben, Responde, ¿no? se puede pedir para el enfermero directamente a través de Salud Responde. Sí. Con lo En la cual aplicación es del móvil, la app. en la aplicación del móvil, telefónicamente y tal, simplemente es pedir cita para enfermería. Sí. Porque en ese momento enfermería va a valorar si tiene o no que ponerle la vacuna y si tiene que ponérsela ya se la va a poner. Perfecto. Con lo cual en un acto único ¿Y algún lo tipo vamos- de precaución, Santos, que tengamos que tener a la hora de ponernos la vacuna? Vamos a ver, básicamente por lo que respecta a la vacuna del sarampión, no. Lo que pasa es que hablamos de triple vírica, es decir, ponemos la vacuna que hay es sarampión, rubeola, paperas. Entonces, la rubeola sí hay que tener la precaución de en el mes siguiente habérselo puesto, al menos 4 semanas, no quedarse embarazada, porque podría transmitir esa enfermedad a su hijo. Y la rubeola, para los adultos es una enfermedad absolutamente benigna, pero para los fetos sí que es muy grave, produce malformaciones muy importantes. Entonces, si estamos hablando, como hablamos de una cohorte de mujeres que pueden estar la mayoría en edad fértil, es decir, hablamos de las personas que nacieran en el 70, ahora tienen 49. A partir de ahí, pues habrá mujeres con 45, 40, 35, 30. Entiendo que las chicas más jóvenes saben que están vacunadas. Esas van a tener todo su calendario vacunal y seguramente van a estar correctamente vacunadas. Las mujeres que tengan 20, 19, 18, no va a haber problema, pero a partir de ahí, 30 años, 35, sí es muy importante tener la absoluta garantía de no quedarse embarazada en las 4 semanas siguientes a ponerse la vacuna, con lo cual las precauciones que hay que tomar de cara a evitar un embarazo son precauciones serias, muy serias, no podemos cometer en la más mínima, permitirnos el más mínimo desliz, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa también, esto no quiere decir que suponga una complicación o una precaución, pero también hay que decir, como tuvimos el año pasado un brote de paperas, que hubo algunos chavales jóvenes que hubo que volver a vacunar, estos chavales, como la vacuna es la misma, ya se han vacunado de sarampión. Es decir, si algún chaval tiene dudas sobre si se puso o no se puso la vacuna del sarampión y tiene 22 años o 24, y el año pasado hubo que ponerle una dosis adicional de paperas por el brote de paperas que hubo, ya en esa dosis ya iba la del sarampión. Con lo cual, por tanto, ¿necesitaría solo una más? no, o... es que ¿En la del sarampión también se claro, da? estos chavales se vio su situación vacunal, Sí. a los que solo precisaban una dosis se le puso una dosis, pero a los que precisaban 2 dosis se le pusieron las 2. Porque hablamos de la misma vacuna. Hablamos de la entonces. misma vacuna. Perfecto. Con lo cual, aunque en aquel caso su situación vacunal se valorara de cara a las paperas, pero al ser la misma vacuna, Está de protegido ante el rebote sarampión. está protegido para el sarampión. Perfecto. Con lo cual, el chaval que el año pasado, digo chaval, también se le puso a chicas, Sí. pero digo chaval porque en el caso de las paperas, lo mismo que la rubeola, es una enfermedad de especial importancia para la mujer por el tema del embarazo, en el caso de las paperas es de especial importancia para el varón por la posibilidad de hacer una orquitis, una infección, una inflamación del testículo que puede producir esterilidad, ¿no? Sí. Pues por esto me he referido Que en es la una rubeola enfermedad, hablo de digamos, por la que chicas, se presta más atención al varón. claro, hablo de chicas y en el caso de las paperas de chicos, ¿no? Pero hablaríamos indistintamente. Del sexo. Si algún joven que el año pasado se vacunó de paperas, Que sepa que está protegido. sepa que está ante el protegido, sarampión. ¿vale? Perfecto. Pues Santos, muchas gracias. La verdad que nos ha A aclarado vosotros. muchísimo, tanto sobre la listeria como sobre este brote, podemos decir, brote... bueno, en el caso del sarampión es prevención. Es que Prevención. sabemos que en Europa hay una situación complicada. Aquí en que España la hablaríamos gente- de algo preventivo. Efectivamente, que la gente cada vez se mueve más. Y entonces, como somos conscientes que nos puede venir algún sarampión importado o alguien viajar fuera, pues más vale prevenir. Pues ya lo sabéis, los nacidos a partir de 1970, si no os habéis vacunado o no habéis pasado la enfermedad, Salud Responde a pedir cita con enfermería. Efectivamente. Muy bien. Santos, nos vemos dentro de un mes, ¿vale? Como quieras, muchas Muchas gracias. gracias. A ti, Santos Agrela, gracias. nuestro médico de atención primaria. Nosotros nos vamos a publicidad y regresamos enseguida. Nos visita hoy el diseñador Jesús Segado, alfiler de oro, gran diseñador de alta costura malagueño, que además mañana viernes en la Málaga Fashion Week presenta su nueva colección.
Una cultura milenaria y ancestral, rica en tradiciones. La tierra del sol naciente. Una gastronomía sana y deliciosa. Restaurante Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. En la Axarquía, junto al Parque Natural de Sierra Tejeda-Almíjara, se alza Cómpeta, destino turístico internacional con un casco urbano típicamente andaluz de calles estrechas, plazas y rincones pintorescos. Conoce su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y visita el Museo de Artes y Costumbres, así como el Museo del Traje. Rutas de senderismo. Disfruta en sus restaurantes y comercios tradicionales donde degustar o adquirir su vino local. Cómpeta. Ven y asómate. Las mejores obras del teatro andaluz y malagueño tienen su cita en septiembre en Málaga. Clásicos como Lady Macbeth, Las Justas o Tartufo. Dramas lorquianos, Bernarda Alba Teatro Musical o Yerma, ambientada en Japón. Visiones muy particulares del teatro, Las Casas o Molly Bloom. Y por supuesto, teatro contemporáneo con El Love Story o Migrantes. La comedia de la mano de la mandrágora y Me río por no llorar. Y teatro infantil con Tusitala. Todas las funciones serán en el Colegio de Prácticas número 1 en la Plaza de la Constitución de Málaga. Venta de entradas en redentradas.com y los puntos de venta habituales. ¿Quieres llevarte uno de estos fantásticos regalos completamente gratis? Si eres cliente de PTV y nos presentas un amigo con el plan Amistad, ambos os lleváis un regalo. Elige el tuyo. No hay quinto malo. Disfruta de un regalo especial con tu quinto amigo. Plan Amistad de PTV. La amistad no se compra, se regala. Consulta las bases en planamistad.com o llama al 1650. PTV Telecom, de total confianza. Regresamos después de publicidad y seguimos aquí en Málaga TV, en el magazín de PTV. Hoy os vamos a hablar de entre el suelo y el cielo. Así es. Entre el cielo y el suelo. Sí. Entre el cielo y el suelo. La nueva colección del diseñador Jesús Segado, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Bueno, qué título más bonito, ¿no? Entre el cielo y el suelo. Entre el cielo y el suelo. Bueno, esperemos que sea igual de bonita. Vale, la colección es muy bonita. Muy bonita, 21 nuevos diseños, ¿eh? Sí, 21 diseños nuevos. Siempre pues apostando ahí pues por esa alta costura que te ha dado muchísimas satisfacciones en estos últimos años y que sigues creando y siendo un referente en la moda en Málaga, Jesús. Hombre, yo eso no lo digo, vaya, lo tenéis que decir vosotros, pero vaya, bien contento. La verdad que la gente está gustando mucho. Y sobre todo estamos haciendo, bueno, pues que vengan fotógrafos de la quinta punta de Europa, sí, para hacer fotografías que las van descubriendo por Instagram, Facebook y tal, y bueno, está por lo menos que ponemos Málaga en el mapa de la moda, ¿no? Bueno, pues hablando de moda y hablando de la nueva colección, como decimos, entre el cielo y el suelo, de Jesús Segado, destacar que mañana, viernes, arranca una nueva edición de la Málaga Fashion Week. Y allí pues se presentarán los 21 diseños porque hasta hace poquito, bueno, presentasteis en Marbella un adelanto, ¿no? Algunos modelos, pero no todos. La Global Gift, que era la asociación esta que está Eva Longoria, María Bravo, Antonio Banderas, pues hizo un desfile también, bueno, hizo un evento solidario y nos pidió que presentáramos allí parte de la colección. Sí. Entonces los 15 trajes presentamos con ellos y ya mañana, al ser Málaga, queríamos tener también un poco de reservar algo también para lo que es la Málaga Fashion Week. Entonces hablamos, como siempre digo yo, ¿no? Pues en tu caso de pues alta costura, pero sobre todo alta costura muy artesanal. Sí, todo hecho a medida. Ahora está hecho a la medida de las modelos, evidentemente, sí, para el desfile. Pero todo muy artesanal, todo bordado a mano. Hemos trabajado incluso en esta colección con vinilo, donde hemos
hemos reproducido la catedral, bueno, lo que es el símbolo de la Catedral de Málaga, ¿no? Yo creo que se aprecia perfectamente, que es la manquita. En ese sentido, fíjate, es que esta colección precisamente tú tienes esa inspiración catedralicia, ¿no? Claro, está basado todo, bueno, empezamos con la inspiración a partir de la Catedral de Málaga, sí. Que luego igual cuando veáis la colección igual no recuerda nada la catedral, sí. Pero está basada en la catedral. ¿Estos son modelos, los modelos Estos nuevos? modelos son de entre el cielo y el suelo. Como veis son vidrieras, hay elementos que vemos en las vidrieras y hay mucha inspiración pues, de superposición de prendas como se ponen, por ejemplo, los sacerdotes, ¿no? Que se ponen el alba, encima se ponen la casulla, hay un vestido que es una sotana, luego también pues ya a partir de ahí el color. O sea, que incluso hasta la vestimenta del clero también te ha inspirado. Claro, de lo que ella, pasa es que luego a lo mejor tú no lo asocias con eso, pero hay claro. superposición, por ejemplo, hay una camisa blanca que es larga, eso por ejemplo es el rosetón de la catedral, eso es otra vidriera, entonces todo lo que hemos hecho ha sido basándonos, hay cosas como más figurativas, como pueden ser estas, y luego pues, hay prendas, que es una superposición, una encima de otra, y luego aquí por ejemplo es el color, ¿no? El cielo y el suelo, que era el azul y el marrón, ¿no? Entonces ya... a partir de todo, de empezar la colección, pues ya asocia ideas y asocias todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es, son novias, que son a partir de un traje de monaguillo, y el otro es pues, a partir de una capa del Papa, ¿no? Hablamos yo creo que no de un diseñador, sino de un gran artista, porque esto es arte aplicado a la moda. Hay bueno, un concepto, hay una idea, claro, un hay una idea y un desarrollo y luego hay una colección que luego la gente la entenderá o no la entenderá. Yo creo que es bastante... Pero bien explicada por ti, la verdad que es que entra facilísimamente. Dices tú, es que son unos diseños muy elegantes y aparte tiene, la esa originalidad, esa inspiración. Entonces hay vestidos, y esa temática, ¿no? Hay vestidos, por ejemplo, que son uno verde, que es la degradación del color del cristal cuando entra la luz. Entonces, claro, yo te lo explico así, tú dices, este tío me está vendiendo un rollo, ¿no? Pero claro, tampoco yo quiero vestir a las chicas de curas ni de monjas. Claro. Entonces... Se parte la idea y parte la base de lo que es pues, cualquier cosa que te puedas encontrar en una iglesia, ¿no? Vamos a ver dorados, verdes, amarillos, estampados, incluso el negro, bueno, hacíamos alusión una sotana. A la sotana, ¿no? Claro. Bueno, y aquí estamos viendo otra aventura también que arrancó en 2016. Sí, que mañana tenemos que hacer un experimento que veremos a ver cómo queda. Sí, las gafas con mi óptico, ¿no? Sí. De la línea de Jesús Segado, que lleváis ya pues 3 años, ¿no? Llevamos tres colecciones, ya vamos por la cuarta. Y además vendiéndose tanto aquí en España como en Francia. Francia y Portugal ya. Y Portugal. Entonces, por eso te digo que mañana nos han pedido de pasarelarios sí. que saludemos a la gente que nos sigue en Portugal en portugués, con lo cual tengo la aventura. Oye, ¿cómo fue esto de llevar tu idea, tu creatividad al tema también de la óptica, de las gafas? Pues fueron ellos los que realmente me propusieron el tema. O sea, yo nunca pensé que iba a hacer gafas, sí. pero fue Mi Óptico, la marca, vaya, lo que es la empresa, sí. que como ya te digo, tienen pues 800 y algo puntos de venta ya. Entre España, Francia y Portugal, sí. Por ejemplo, las gafas que tú luces ahora, por claro, ejemplo, yo todo lo que tengo es mío ya. Entonces se pusieron en contacto sí. y decidieron, bueno, empezaron a hablar. En un principio empecé a pensarlo y al final, pues ahí está, Jesús Segado by Mi Óptico. Sí, bueno, pues entonces, enhorabuena porque sé que te está yendo muy bien. Sí, la verdad que la gente está contenta, está muy bien de diseño, muy bien de precio también, que es lo que yo quería, tampoco que fueran excesivamente disparadas, ¿no? Oye, y bien. ¿Cuál es el perfil de la clienta de Jesús Segado? Porque tú sigues teniendo tu atelier, tú diseñas para presentarle una pasarela, pero luego tú tienes claro, tu evidentemente eso es un muestrario, digamos, claro. Esto se hace para que la gente vea lo que podemos hacer. Pero luego esos trajes, por ejemplo, alguna clienta te lo encarga concretamente, dice, mira, me ha gustado este diseño, lo que pasa y que lo luego quiero lucir en un evento. Claro, lo que pasa es que hay gente que le mola mucho ponerse de la modelo. Sí. Entonces eso ya es como que he entrado en el traje de la modelo. Entonces esas quieren tal cual. Sí. ¿Y eso ocurre? Si entro adentro, sí. Sí, vale. Si entro dentro, pues ten en cuenta que son tallas muy especiales. Sí. ¿Pero son piezas únicas? ¿No se hace más? No, esos son ediciones limitadas. Ediciones limitadas. Eso sea, y eso, y ya está. Entonces, lo que te comento, cuando llega una clienta, yo intento adaptarlo a su físico. Entonces, a lo mejor estas chicas pues son de unos largos determinados, tal. Entonces, a lo mejor esa señora, estas chicas, los escotes, digamos, pueden ser más pronunciados, más exagerados. Si hay alguna abertura, pues se tiene más de vértigo, ¿no? Pero cuando llega una señora que es real, porque estas chicas, digamos, son modelos, y se pone lo que tú dices. Entonces, claro, también hay que ver la problemática, para qué quiere ese vestido, dónde va con ese vestido, cómo se tiene que mover. No es lo mismo que tú andes 2 minutos en una pasarela, a que luego te metas en un coche, te bajes del coche, que tengas que ir a un evento que está a 50 kilómetros, que el vestido llegue bien.
Entonces ya ves todas las condiciones de donde va a estar esa clienta y a partir de ahí pues ya tú le aconsejas también mejor el tipo de tejido. Entonces a lo mejor si lo que te gusta es el bordado se puede respetar, pero a lo mejor cambiamos el tejido, cambiamos a lo mejor la forma un poco, también en función al físico de cada persona. ¿Qué tejidos, por ejemplo, para esta colección de Entre el cielo y el suelo, qué tejidos has utilizado? Pues mira, hay tul, hay terciopelo de seda, hay seda, crepe, hay georgette. Es que hay y mucho bordado, sobre todo. Mucho bordado que tiene una labor, bueno, pues de muchísimo tiempo de trabajo. Sí. Oye, Jesús, tú que has obtenido, pues, a lo largo de tu carrera, ¿no? Pues reconocimiento aquí en Málaga, ¿no? En tu tierra, como el alfiler de oro, ¿no? En el año 2017. Luego antes, en 2015, el dedal de oro también. Has desfilado en la Semana de la Moda de París. Malagueño que triunfa fuera de su tierra, pero que sigue teniendo su atelier aquí en el centro de Málaga, muy cerquita de la Plaza de la Constitución. Sí, a la de los Mártires, que por eso vemos la Virgen. Sí, y no, quería preguntarte que, hombre, un hombre que ha triunfado fuera y que ha llevado su moda fuera, al extranjero, y que sigue creando moda desde su tierra, ¿en qué lugar está ahora mismo Málaga en el ámbito de la moda? ¿Málaga poco a poco va siendo ya un referente como lugar de creación de moda, o todavía nos queda mucho? En Málaga hay talento. Hay talento. Lo que no hay industria. Vale, me parece importante ese matiz. Entonces, ¿no? claro, yo, por ejemplo, el tema de París lo viví estupendamente, me encantó, la experiencia fue maravillosa. Nueva York me ha llamado a mí 3 veces para poder participar en la New York Fashion Week, pero luego no hay industria, con lo cual, cuando desfilamos en París, por ejemplo, luego hubo muchísimos pedidos de trajes que no hemos podido servir, porque no encontramos talleres. Pues todo se hace ya, casi todo se fabrica en China, India o Marruecos. Entonces, claro, ellos quieren la costura que tú estás ofreciendo allí. No quieren que tú presentes una cosa y luego le mandes otra, que es lo que está pasando con muchas marcas que están yéndose a unos países, bueno, a Oriente, y luego a lo mejor no corresponde lo que tú haces en tu atelier. O sea, el efecto óptico es lo mismo, pero luego a lo mejor las terminaciones son distintas. En la calidad y todo. La calidad y el terminado. Entonces están fallando por eso. Y el problema que tiene Málaga, que yo espero que a ver si poquito a poco se hace industria, es que antiguamente había pueblos que tenían señoras con cooperativas y tal, donde te fabricaban, tú hacías la colección, luego la llevabas y te fabricaban las tallas que tú querías, ¿no? Y los colores que tú quisieras. ¿Y eso se ha perdido? Eso se ha perdido muchísimo. Entonces, claro, desfilar fuera para no poder servir no tiene sentido. Ten en cuenta que esto es un negocio y aunque parezca un arte, parece que es una frivolidad el tema de la moda y las modelos y los diseñadores. Al final es un negocio, es un negocio y un modo de vida. Con lo cual, si vas a un sitio a exponer tu trabajo y luego no puedes servir lo que te están comprando, no tiene sentido que vuelvas. O sea, que tú eso lo has vivido como una experiencia muy grata, muy... Sí, muy bien, el ego lo tengo súper alto. Sí, pero luego, llevado a la práctica, pues no... Claro, porque si ahora tú vas a París o vas a Nueva York y tal, y te piden cosas y no las puedes servir, ¿qué sentido tiene que estés allí? Claro. O sea, cualquier feria de moda, de lo que sea, de viaje, de Fitur, es para vender viajes, vender moda, vender zapatos, vender lo que sea. Si luego no puedes mandar lo que te están encargando, ¿qué haces allí? ¿Y qué haría falta para que aquí en Málaga se desarrolle una industria y se pueda dar trabajo a gente que tiene talento? Pues a lo mejor, pues yo no sé, yo no soy político, pero yo creo que los políticos es donde tienen que ver, crear trabajo y sobre todo, incluso modistas, es muy complicado encontrar modistas para trabajar con ellas. Entonces las que lo están haciendo bien o son muy mayores y se están jubilando, con lo cual llega un momento que hay mucho diseñador, pero hay poca gente que sabe coser. Pues eso la verdad que yo creo que es importante que se destaque y es una pena que esa sea la situación. Porque al final aquí en Málaga, como tú bien decías, hay talento y hay escuelas que están formando a gente que tiene una valía. No, y la gente cada vez, hay más cultura de moda, que también, hombre, no es Francia, que Francia lo respiran desde pequeñitos, ¿no? Aquí poquito a poco se está aprendiendo y sobre todo educando a... Tú te has dedicado también a la docencia dentro de la moda, ¿no? Bueno, un año nada más. Un año. ¿Y te gustaba o no? No. No, porque hay que tener mucha paciencia, ¿eh? No por paciencia, sino porque... hay mucha gente también con el ego desde pequeño es bastante alto y no corrige. Entonces, claro, yo estuve estudiando y tuve esa carrera en 5 años. A mí mis profesores me corregían y yo aceptaba la corrección, ¿no? Se me acaba de ocurrir una pregunta que no todo yo fíjate, lo sigo en redes sociales, él también a mí, pero no nos vemos tampoco con tanta frecuencia, ¿no? Y ya que te tengo aquí, te quiero preguntar, porque yo he visto un programa de la 1 de Televisión Española, que ya va por su 2ª edición, creo, el de Maestro de la Costura. Sí. Y quiero preguntarte qué te parece ese programa, porque sin quitar mérito, que es un programa para el espectador, yo creo que dinámico, bonito, es un formato blanco, para ser un reality un formato blanco, que está bien, pero a mí me llama la atención
que se le meta tanta caña a gente que puede tener algunas nociones de diseño, pero que tú no puedes hacer un trabajo bien hecho con esa presión de tiempo y tan poco tiempo, porque es que ese no es el objeto, yo creo, que de un buen diseño ni de un atelier que haga las cosas bien, como por ejemplo el de Jesús Segado, ¿no? Yo la verdad es que el problema ¿Lo has visto un poco? lo he visto un cuarto de hora. Vale. En la primera temporada tuve bastante, un cuarto de hora ya no lo volví a ver. Y es lo que tú dices. Entonces me pareció tan espectáculo de tele, no me parecía moda. Entonces, yo no sé si esa gente, ya te digo, yo solamente vi un cuarto de hora y tuve bastante, con lo cual no me enganchó nada y me parecía eso, corre. Que si queremos hacer un trabajo laborioso, artesano... Es imposible. Es imposible que tú en X horas que te dan hagas lo que te están pidiendo. También entiendo que es un formato televisivo, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor hay que sopesar ahí el entretenimiento con... Claro, y luego a lo mejor eso ahí aparecerá en 2 horas y luego se ha hecho en 20, no lo sé, porque nosotros a mí incluso nos escribieron para participar en el programa, pero yo dije que no podía. Bueno, Jesús, te vas a quedar aquí con nosotros, ¿vale? Porque vamos a hacer un alto en el camino muy breve, pero vamos a hacer algo contigo, una sorpresa que te tenemos preparada. Muy bien. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Cristales rotos se oyen de fondo y caen con fuerza muy dentro de mi alma, y mi sonrisa medio apagada porque las ganas no están en tu mirada. Cristales rotos de mi puño y letra, de aquellos que se clavan en mi alma. Borro las huellas, las de tus pasos, para darte alas en vez de abrazos. Me quedo sin aliento, tu voz se queda rota, y espero sin saberlo que me bese tu boca. Me quedo sin aliento, tu voz se queda rota, y espero sin saberlo que me bese tu boca. Cristales rotos cuando te acercas, hay mil recuerdos, hay niño que te piensas. Por no decirlo, lloro en silencio cuando me olvido, tus pasos me recuerdan. Cristales rotos que se clavan si me miras, cristales rotos aunque tengas 7 vidas. Me puede el fuego si te quedaras, me gana el miedo si te marcharas. Me quedo sin aliento, tu voz se queda rota, espero sin saberlo que me bese tu boca. Me quedo sin aliento, tu voz se queda rota, y espero sin saberlo que me bese tu boca. Me quedo sin aliento, tu voz se queda rota, espero sin saberlo que me bese tu boca. Me quedo sin aliento, tu voz se queda rota, y espero sin saberlo que me bese tu boca. Bueno, pues desde aquí le mandamos un beso bien grande a María Oliva, una cantante estupenda.
con ese videoclip, pues damos paso a la sorpresa que tenemos aquí para nuestro invitado, para Jesús Segado. Jesús, yo no sé si te gusta a ti el tema de la magia mucho, ¿no? Me Te impresiona por lo menos. Bueno, mira, te voy a presentar a Iván Fernández. ¿Qué tal? Nuestro mago invitado hoy, Jesús Segado. Bueno, pues Iván forma parte del Círculo de Ilusionistas Malagueños. Desde hace 4 años forma parte de este grupo, de este colectivo, pero haciendo magia desde los 13 años, ¿no? Desde los 13, desde muy pequeñito ya empecé con la familia, soy Sí. muy pesado. Y luego has ido aprendiendo esto de la magia de manera autodidacta, Sí, de manera o alguna autodidacta, escuela. conoces ya, Sí. empiezas a conocer gente Sí. y aprendes de ellos, pero sí, empecé de forma autodidacta. ¿Y qué tipo de magia es la que a ti te gusta? Pues de salón, esa magia que se hace con objetos, de cena para un público un poquito más amplio, Bien, bien, y bien. es la que más me llama la atención. Bueno, pues hoy tenemos aquí a un invitado de lujo que además mañana presenta su nueva colección Entre el suelo y el cielo, entre el cielo y el suelo. Primero cielo y suelo. Entre el cielo y el suelo. Estamos nosotros. Eso. Pues ahí mañana, ¿a qué hora? En el Málaga Fashion Week. Bueno, empieza a las 8:30 Sí. y yo cierro el desfile. Cierra el desfile. Sí. Bueno, pues vamos a ver también que le demos mucha suerte con esto de las magias y de las Exactamente. campanas. Pues bien, voy a hacer algo con la barajita francesa, ¿la conoces? No. La de pica, Ah, bueno, la de pica, sí, picas, sí, sí. tréboles, corazón Sí, y sí, diamante. sí. Bueno, si no la conoces te la presento. Sí, 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 sí. Baraja Jesús Baraja, 2 besos. Ahí. Encantado. Baraja francesa. Mezcladita, vamos a mezclar un poquito más de esta forma. Y mira, yo voy a ir pasando cartas y me dices para cuando quieras, ¿vale? Voy pasando cartas y me dices para. Venga, para. ¿Aquí? Sí. Vale, mira. Vas a coger esta Sí. carta y Jesús yo creo que coja las 2 siguientes. ¿Y la veo o Ahí. no? Sí, ¿La miradla podemos ver y cada enseñársela uno? a la cámara. Vale. Exactamente. Enseñadla ahí, yo no quiero ver nada, ni en los monitores, ni nada. Ahí, y pegárosla, aquí al pecho que yo no la pueda ver. Ah, muy bien. Yo Yo he visto tengo- la de Jesús, ¿eh? Yo he visto solo la tampoco. mía. Tú no has visto la mía. Vale, vale. Vale, no pasa nada. Perfecto. Yo tengo aquí 2 predicciones y a ver, quiero hacer algo de matemática con las cartas. Sí. Mira, Diego, quiero que el valor de tu carta la dividas por la mitad, Vale. ¿vale? Sí. Si no recuerdas la carta, puedes No, mirarla sí, otra sí, vez. sí, sí, sí. Vale, que la dividas por la mitad. Vale. Tenemos aquí 2 cartas, voy a ver si las predicciones pueden funcionar. Vale. Y yo quiero que tus 2 cartas, los valores, los sumes. ¿Vale? La suma de los valores, pues el máximo número de carta o de número que tiene que haber es el 13, que es el rey. Todo... Todo correcto. Todo Yo lo entendido. sumo. Sí, Él tú suma sus 2 sumas cartas, los dos valores, los valores. Exactamente. Y yo lo divido. Tú lo divides por 2. ¿Lo Vale. tenéis? Sí, Me habéis sí, puesto sí, unas sí. caras raras como que... No, sí, aquí es que tenemos que ir a matemática otra vez. No. No, claro, o sea, no, el tuyo, no, yo no, estoy por tu imagino comentario. que lo tuyo habrá sido un 6 dividido entre 2. Serían 3. Sería el 3, Pero no es un exactamente. 6, ¿eh? Tiene No que un dar... No, un 6, bueno. Vale, vale. Pero tiene que ser un número así sencillito. Yo el resultado lo tengo. Entero. Yo también, Lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. Hasta ahí A sí. ver, ¿cuál era tu carta? Mi carta era... ¿Lo digo? Vale, un 7 de trébol. Eso dividido por la mitad. Sería un 3,5. Bueno, si la magia existe, podemos tener un 3,5. No me digas. Ah, amigo. Espérate. Yo tengo aquí una A ver, a predicción ver. y sería maravilloso Sí. que aquí yo tuviera Un 3,5, 3 efectivamente. y medio. 3 y medio 3,5. de Ahí que se tréboles. vea bien, espérate, que lo voy a Sí, poner aquí. enséñaselo ahí a cámara. Esta era mi Ahí. carta. Aquí está. Y por aquí también has Aquí, puesto aquí. una cara rara como... Claro, pues he hecho el máximo del 13, Sí, ¿cuál? que es un 14. Un 14, bueno. Si lo del 3 y medio ha sido posible, ¿por qué no iba a serlo? A ver, enseñar las cartas, sería un 14 de diamante. Claro. Y aquí tenemos exactamente El 14. un 14 14, un de aplauso aquí para Iván diamante. Bueno, Qué la bien. magia que nos gusta La aquí en magia. el programa en No digas directo. cómo lo ha hecho. No, porque si no... Pues si no Para nada. pierde la magia, pierde la magia. Es magia, es magia. Oye, ¿nos podrías decir algo más? Una cosita más. Venga, Pues, sí, sí, yo me he sí, acordado va. de Jesús y yo es que hace tiempo empecé corte y confección. Anda, qué bien. Fíjate. Sí. Y lo tengo por aquí. Me he traído una cosita para demostrarlo. Una tijerita. Puedes comprobarla, pero bueno, comprobar si cortas y tal es complicado porque Son de papel. se puede cortarte, esto hay que limpiarlo luego, es complicado. Y una cuerdecita, mira, quiero que tú tires de la cuerda, que tires, que vea que es sólida, que no hay enanitos equilibristas ni nada por encima, y las tijeras, venga, te dejo que las compruebes. No, pero la tijera si no corto nada. Corta, bien. corta. Una cuerdecita. ¿El juego? ¿La dejo aquí? De la cuerda. Sí, por ahí. Y como yo he dicho, yo hacía corte y confección. Fíjate que si yo cojo la cuerda aproximadamente por el centro, se ve en cámara,
y la corto por la mitad. La tijera es buena, corta bien. Exactamente, Sí. la tijera, me quedan 2 cuerdas exactamente iguales. Bueno, Regular. No pasa nada porque se coge un poco y se recorta, así. De manera que me quedan 2 cuerdas exactamente... Bueno, no pasa nada porque si esto falla, se sopla y empezamos de nuevo, ¿vale? Bueno. No pasa nada. Claro, y ahora voy a hacer una cosa, ocurre una cosa, que si tú a esta cuerda le aplicas fuerza, muchas veces... te llevan los extremos, de manera que ahora te queda una cosa muy rara, que es una cuerda sin extremo y unos extremos sin cuerda. Sin embargo, si yo colocaba aquí los extremos a caballito y soplabais, la cuerda se recomponía. Bueno, un aplauso fuerte para Iván. Oye, este tejido hay que estudiarlo porque a lo mejor lo Hay puedes que aplicar tú estudiarlo. a uno de tus Este no se diseños. rompe. ¿eh? se Mira, rompe. ahora más o menos acertado el centro. Si yo vuelvo a cortar por la mitad, se ve clarito, clarito, clarito. Yo corto y recorto ahí. Ahí. Todo muy cortado. Y hago aquí un pequeño lío. Sopla, Jesús. Porque si Más fuerte. la magia de la moda, la magia del tejido, puede hacer que la cuerda se recomponga La magia de la costura. y consigamos ¡Bravo! que la cuerda se recomponga. Ahí la tienes para ti de recuerdo. Muchas Bueno, gracias. Nada, Iván, un verdadero muchísimas placer. gracias, enhorabuena. Oye, en redes Muchas sociales, gracias. ¿cómo te encontramos, Iván? Pues mira, por Facebook estoy como Mago Iván y tengo Instagram que es Iván99_Fernández. Iván Quien quiera 99 Fernández. Exactamente. Muy bien. Quien quiera buscar por ahí Pues y nada. ver actuaciones próximas y tal, pues bienvenido. Bueno, yo espero que vengas más veces aquí al programa porque nos ha sorprendido y de verdad que muy gratamente, ¿eh? Haga Así un que traje, enhorabuena. Yo creo que haga un traje así ahora. Perfecto, Eso. muchas Así gracias. que con un soplido y con Ahora, un... ya venga. está ya el traje creado, ¿eh? Bordado, listo. Bueno, Jesús, que vaya muy bien mañana en la Málaga Vale, Fashion Week. esperemos que sí, que os guste la colección completa. Seguro que sí. Y bueno, yo se ha hecho con el mayor respeto, el mayor cariño. Y de hecho, la diócesis de Málaga, como estaba inspirada en lo que está inspirada, Ha dado el visto bueno. la ha publicado en la revista que reparten en la iglesia. El domingo pasado, en misa, la gente sorprendió cuando acababan. Una colección bendecida y todo. Aparecían las modelos en la diócesis de Málaga. Entonces, la verdad que ha sido gracioso. La verdad Pues que se ha enhorabuena, modernizado el Jesús. clero. Me alegro muchísimo de todo lo que consigue, porque te lo No sé, merece. muchas gracias. Iván, muchas gracias. Un placer. Nosotros nos vamos ahora vamos a momentos musicales y enseguida, pues una nueva entrega del espacio Un Viaje a, ese espacio que hemos tenido este verano y que vamos a continuar durante estos próximos meses de la mano de nuestro experto en viaje, Francis Meléndez. Hoy vamos a visitar, no sé si habéis estado en Bélgica, Bruselas, Brujas, Amberes. Amberes muy bonito también. Antwerpen, que se dice allí. Eso. Antwerpen. Pues vamos a visitar todas esas ciudades de Bélgica de la mano de Francis Meléndez en el espacio Un Viaje a. Pero antes, un poquito de música. Hoy me he levantado con el pie izquierdo. Estoy que rabio, que patino, que trino, que muero. El mundo me parece un lugar siniestro que no puedo cambiar. Hoy tengo el día tonto, feo, serio. Se me olvidan los motivos de por qué te quiero. No tengo ganas de salir a la calle, no me sale la voz al cantar. Soy bipolar, lo negro, lo blanco, todo me da igual, depende del día. Soy un tío normal, o soy un desastre y un animal. Soy bipolar, lo negro, lo blanco, todo me da igual, depende del día. Soy un tío normal, o soy un desastre y un animal. Soy bipolar. Con el pie derecho, dormimos juntos y despierto en tu pecho. El mundo me parece un lugar perfecto que no quiero cambiar. Hoy estoy exultante, canto, bailo, sueño. Adiós problemas, recuerdo cuando era pequeño. Hoy brota simpatía por todo mi cuerpo. Soy feliz de verdad. Soy bipolar, lo negro, lo blanco, todo me da igual, depende del día. Soy un tío normal, o soy un desastre y un animal. Soy bipolar, lo negro, lo blanco, todo me
Cásate conmigo, mátame, tienes dos opciones. Aplícame el castigo mejor, condéname. Soy bipolar, lo negro, lo blanco, todo me da igual, depende del día. Soy un tío normal o soy un desastre y un animal. Soy bipolar, lo negro, lo blanco, todo me da igual, depende del día. Soy un tío normal o soy un desastre y un animal. Soy bipolar. Regresamos aquí a Plató después del videoclip de nuestros amigos de Tarifa Plana y aquí está nuestro amigo Francis Meléndez, nuestro experto en viajes. Francis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Ha sido tal el éxito del espacio que tenemos que continuar en esta temporada viajando contigo, ¿eh? Eso está muy bien, me alegro. Es una suerte contar con una persona como Francis, pues que nos dé esos consejos, esas pautas y esos truquillos a la hora de pues planificar nuestro viaje, qué podemos comer, dónde podemos alojarnos, cuántos días hacen falta para, o incluso la documentación necesaria, ¿no?, para ir a un país. Hoy vamos a hablar de la región de Flandes, nos situamos por tanto en la zona de Bélgica, ¿verdad? Sí. Y vamos a visitar pues ciudades como la propia capital, Bruselas, luego esa ciudad tan encantadora que es Bruja, ¿no?, esa Venecia del Norte que le llaman también. Bueno, ¿qué dirías del estilo de vida de Flandes? ¿Cómo es este país? ¿Cómo es Bélgica? Bueno, Bélgica es como toda un poco parecida a las ciudades del norte de Europa. Se vive mucho durante la primera parte del día y al finalizar el día la gente está en su casa metida. O sea que hay que aprovechar, sobre todo si se va en invierno. Las ciudades descansan por las noches. Descansan por las tardes-noches, sobre todo en lo que es nuestro otoño-invierno, no hay mucho ambiente en las calles. O sea, hay que aprovechar, lo mejor para visitar estas ciudades sobre todo es desde abril a septiembre. Entonces ahí sí podemos disfrutar un día entero. Dentro de ese estilo de vida de Flandes, pues destacan por supuesto su gastronomía con esos famosos chocolates, ¿no? Con esos bombones belgas. Las patatas fritas que la tienen ellos, oye, junto a los mejillones. Exactamente, un plato muy típico de allí, el mussel, que son lo que son los mejillones al vapor con las patatas fritas. Los sirven así además, en una cazuelita los mejillones y al lado las patatas fritas. La hacen, en vez de con vino, la hacen con cerveza. Anda, las patatas fritas con... los mejillones, las patatas sí, entiendo que son fritas. Aceite frita. Sí. Pero es curiosa esa combinación, bueno, y luego tenemos pues toda esa cultura del cómic con ese personaje de Tintín, ¿no? Sí. Aquí estamos viendo Gante, una ciudad pues que también tiene mucho encanto y que tiene además esa característica de algunas ciudades del norte de Europa, que es ese suelo empedrado. Típicos ciudades medievales, con esa estructura de los edificios, castillos, catedrales, y lo que son las propias casas. Muchas casas a las afueras están todavía un poco con el sentimiento antiguo del año de hace 200 años. Unos centros históricos muy bien conservados, que se preservan como si estuvieran prácticamente pues en su origen, ¿no? Bueno, cuando hablamos de Flandes hablamos de ciudades como Bruselas, Bruja, Gante, Amberes, una ciudad además muy conocida pues por su puerto, que es un puerto muy importante, y por el tema también del negocio de las joyas, ¿no?, Amberes. Lovaina y Malinas. Lovaina, por ejemplo, muy importante es su universidad. Exactamente, es más conocida por los universitarios, la gente de Erasmus. Sí, van a Lovaina. Van a Lovaina, sí. También hay otra ciudad, yo cuando estuve allí, que estuve una semana, Lieja también es otra ciudad, que también es muy bonita, medieval. Pero si, por ejemplo, no disponemos de una semana entera y pongamos que tenemos 4 o 5 días, ¿cuál sería el recorrido que nos propondría? Hay un triángulo muy espectacular que es entrar por Bruselas y hacer Bruja y Gante. Con ese triángulo realmente te traes una buena sensación de haber visitado lo que es Bélgica. Y luego es muy cómodo visitar también esas ciudades porque el tren funciona estupendamente. Volamos directo desde Málaga a Bruselas, al aeropuerto principal. ¿A Charleroi? No, Charleroi está a 1 hora de Bruselas. Hay otro... El aeropuerto principal, Setedun se llama. Sí. Aeropuerto principal internacional de Bruselas, ese está a 10 minutos del centro de Bruselas y de allí mismo nacen también los trenes que pueden ir directos a Bruselas o a Gante. No hace falta ni pasar por Bruselas.
Al ser un país pues que en el que no apenas hay montaña, es un país llano, Muy llano. La verdad que las distancias son relativamente cortas. Como tú bien dices, Francis, con el tren nos movemos entre una ciudad y otra. Podemos incluso tener el hotel en Bruselas y en un mismo día movernos desde Bruselas hasta otra ciudad y regresar a Bruselas. Yo suelo recomendar, cuando yo preparo los viajes, suelo recomendar, si se está 4 o 5 días, la primera noche en Bruselas, seguir a Bruja y dormir en Bruja, aunque sea una noche o dos, porque es digno de vivir la noche en Bruja. Bueno, pues compañeros, no sé si vamos a pasar directamente a más imágenes de la capital, de Bruselas, o si vamos a Bruja. Vamos a... Esto es... Bruja. No, esto es Bruselas, porque estamos viendo el Meinakenpis. Exactamente. El niño meón. El niño meón, sí, es pequeñito. Que es muy pequeñito, muy pequeñito. Yo pensaba cuando fui que iba a ser una... Que va, es muy pequeño, eso. Y luego lo suelen adornar, lo suelen vestir. Sí, le ponen, además, cuando está lloviendo le ponen un chubasquero y todo, Bueno, pues el Meinakenpis está muy cerca de la Gran Place, que es una maravilla, hay que visitarla. Sobre todo cuando la adornan con flores, se queda toda la plaza adornada con flores. Esta es la Gran Place, donde se encuentra, creo recordar, que el ayuntamiento... Sí, ahí está el centro neurálgico de Bruselas. A pocos metros está, en una callecita, está el Meinakenpis, pero también tenemos, bueno, la posibilidad, cogiendo tren, también hay metro, pues podemos ir, por ejemplo, a donde se hizo esta escultura muy grande, ¿cómo se llama? El Atomium. El Atomium, que fue con motivo de una exposición, creo. Una exposición de 1950, por ahí. Sí, que se puede ir, está no a la afuera, pero sí está un poco en el extrarradio. Está unos 3/4 de hora aproximadamente de lo que es el centro de se va en autobús o en... Pero eso solamente ir allí y ver un poco la escultura, más no se hace. Luego, junto al Atomium, creo que había como un parque temático así, que es una mini Europa. Que lo han hecho, exactamente, sí, lo hicieron a propósito, a raíz de lo que es la exposición que hicieron. Sí, que es como, junto a ese Atomium característico de Bruselas, pues tenemos una especie de parque donde vamos a ver pues distintas muestras de, por ejemplo, pues en España, no recuerdo si era una plaza de toros o que había, pero de Francia pues estaba la Torre Eiffel y todo en miniatura. En miniatura, todo típico de cada país. De cada país de Europa, creo que me parece de Europa. Bueno, pues dejamos a Bruselas, que también es cierto que por la actividad de la propia Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, pues sí que es una ciudad donde vamos a ver a muchos parlamentarios, muchos políticos. Es una ciudad donde hay también mucha actividad de negocio y de economía, ¿no? Sí, digamos, el centro financiero de Europa se ha convertido, realmente. Pero el que va a visitar, lo que quiere visitar es un poco más de... El encanto de su edificio, la arquitectura... Sí, no la parte moderna, donde están más concentrados... Las sedes administrativas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues sin duda, si Bruselas es para disfrutar esa capital, porque tiene muchísimo encanto, Bruja ya todavía ya es espectacular, porque ahí es como meternos en un cuento. Yo creo que es de las ciudades con encanto de Europa, de las más espectaculares, por encima incluso de Ámsterdam, de Venecia, de Bruja. Quien no la ha visitado, de esas ciudades que visítala, no va a quedar indiferente. Hablamos de una ciudad con numerosos canales, donde podemos incluso contratar pues un tour en barco, que dura vale una muy hora. Barato, sale unos 8 euros, lo que es un tour de unos 30 minutos, y recorre lo que son los canales y visualizando bien lo que son los castillos, los puertos. Hay puertos que son donde antiguamente hacían lo que es el negocio del mercadillo, de joya, de fruta, de todo. Una ciudad que decíamos al principio se le conoce como la Venecia del Norte, precisamente por esos canales, pero que luego tiene ese encanto de... es bien bonita, la ciudad es bonita durante el día, pero es que por la noche con esas casitas iluminadas, por eso digo tejados, de que merece la pena no dormir, volver a Bruselas, al menos una noche en Bruja es lo más recomendable, si no se arrepiente uno de no hacerlo. Hablamos de un país que además también económicamente para el bolsillo del español tampoco es tan caro. No, y encima lo bueno que tiene el euro, con lo cual no tenemos que hacer ese cambio de moneda y no es caro. Hombre, es caro. Ir a tomarte un café te puede costar 5 o 6 euros. Ahí sí nota que es un poco caro, pero se puede comer perfectamente un menú por 15, 18 euros. Además, yo por lo menos la sensación que es cierto que a lo mejor yo he estado 2 veces allí y la última vez fue hace unos 3 años, pero recuerdo que había muchísimo, por ejemplo en Bruselas, muchos restaurantes justo detrás de la Gran Plaza, hay muchas calles con muchos restaurantes y la misma proliferación de restaurantes hacía que hubiera mucha competencia entre unos y otros y había pues menú a precio y además la comida muy bien servida, muy buena gastronomía y precios como tú bien dices, 12, 13, 14 euros, que para estar en una capital europea, en el país, en el norte de Europa, prácticamente ya no es caro. No es caro. Bruja, pues ahí la tenemos.
una ciudad medieval con muchísimo encanto y que tiene pues ese atractivo de que podamos, por ejemplo, aparte de pasear la ciudad, pues disfrutar de ese paseo en barco por esos canales y bueno, pues inmortalizar nuestra estancia en Brujas con muchas fotos, porque hay rincones para retratar infinitos. Paradisíaco. Lo bueno que tiene también este triángulo que se suele recomendar es de que son de estas ciudades que no hace falta alquilar un coche para moverte. Por ejemplo, si te vas a Italia y ya tienes que alquilar un coche si quieres ir a Venecia o a Milán o a Florencia. Aquí no, aquí funciona también el tren y son distancias tan cortas. Llegas a Bruselas y en menos de una hora te plantas en Brujas, en menos de media hora, 3/4 de hora te plantas en Gante, o sea que son distancias muy cortitas. Mira, han mencionado Gante, así que dejamos Brujas y su encanto y vamos a Gante. ¿Qué podemos decir de esta ciudad? Gante es la tercera de las terceras ciudades muy bonita, muy espectacular. Le pasa un poco lo mismo que a Bruselas y Brujas. Ciudades con encanto, castillos, la parte medieval muy espectacular, cuidan mucho su cultura. O sea que son ciudades que no salen indiferentes de cuando la visitas, siempre te quedas con algo. Y luego también que tiene, hombre, es una cultura diferente a la nuestra, porque aunque hablamos que somos europeos todos, pero tenemos muchas cosas en común a lo mejor con el portugués, con el italiano, incluso con el francés, pero ya Bélgica... Es el flamenco, el típico flamenco. Es otra cultura. Son como más cerrados también, en todos los sentidos. Más introvertidos. Más introvertidos. También es verdad de que con la inmigración pues se están abriendo también un poco, Son ciudades también muy cosmopolitas, ¿no? Claro, se está europeizando un poquito, entonces te va a lo mejor un pueblo si lo notas más, pero las ciudades se notan un poquito menos. Y ahí vemos en Gante que tenemos tanto la parte antigua como también luego una parte pues más moderna, donde ahí además hemos visto pues industria, laboratorios, bueno, aquí tenemos también imágenes pues de la ganadería. Luego, bueno, a nivel artístico, en cuanto hemos hablado de arquitectura, pero luego también el arte en Bélgica es muy importante. La escuela de Flandes, bueno, y numerosos artistas que han salido de ahí. Han salido, exactamente. Sí, y lo que es también los museos son muy importantes allí, sobre todo porque cuidan mucho el antiguo. Es una cosa que ellos valoran muchísimo. De hecho, si ellos pueden permitirse el mantener esos edificios históricos tal y como eran en su época, lo mantienen. Ellos no intentan de hacer nada, que echar abajo, nada. La verdad que para ellos es súper importante. Bueno, pues ahí tenemos Gante y vamos a ir ahora a otra ciudad, también belga, Amberes, que apuntábamos que es una ciudad con su propio puerto, un puerto importante, muy importante, y que además pues tradicionalmente se ha conocido Amberes sobre todo pues por ese mercado de joyas, ¿no? Exactamente. Sí, era un puerto, la parte de la entrada al norte de Europa se entraba por aquí, por Amberes. Entonces era uno de los puertos más importantes de aquella zona. Luego es un poquito más cosmopolita que en comparación con Brujas, con Gante. Es más parecido a Bruselas, como más moderno. Más capital. Más capital, sí. Vemos que hay la moda, mira, hoy que hemos tenido, ahí están las joyas, hoy hemos tenido a Jesús Segado como invitado especial y también vemos que ahí en Amberes pues también tiene su lugar también el diseño, la moda. Bueno, estoy viendo imágenes y la verdad que entre los numerosos atractivos de verdad de este país, aparte de las propias ciudades, ¿no?, que tienen un encanto enorme, de verdad que es que los amantes del chocolate, es que hay que ir a Bélgica porque es brutal y además es que hay infinidad de chocolaterías, de tiendas especializadas y no pensar que de verdad que los bombones son caros, es que, tienen un precio muy asequible, hombre, no estamos hablando de una tableta de chocolate que vas a comprar al supermercado, no. Es un poquito más, pero te llevas una cajita muy bien apañada por 6 euros y bombones súper artesanales y un chocolate exquisito. Eso te iba a decir, que son chocolates artesanos. Que no se encuentran aquí en España. No. Ellos lo fabrican ellos mismos. Se traen la propia bazooka y hacen ellos el propio chocolate y se nota. De hecho, en algunas tiendas también hay exhibición de cómo hacen ese chocolate y te muestran cómo, porque tienen la tienda abierta al público y luego por detrás está lo que es la fábrica, el taller y es una maravilla. Bueno, estas son imágenes de Amberes, creo que era, ¿verdad? Sí, de Amberes. Vamos a ver también más ciudades porque tenemos 2 ciudades más, Lovaina y Malinas. Lovaina
Aquí la tenemos, también forma parte de esa región de Flandes. La región de Flandes vendría a ser como, pues puede ser, por ejemplo, Andalucía, ¿no? Un poquitín más grande, sí. Un poquito más grande. Un poquito más grande. Por eso las distancias son muy cortas. Cuando se visita Bruselas con Brujas, ese triángulo de Bruselas, Brujas y Gante, en 2 horas lo ha hecho. Y hablamos de tren que no es de alta velocidad, No, sin no, embargo tren se llega pronto. Se llega pronto y lo bueno que tiene una frecuencia muy amplia. O sea, cada 15 minutos, 20 minutos está saliendo un tren. Sí. O sea, Yo el segundo viaje que llegué a estar allí, ya digo, pues una semana, porque el primero fueron 3 o 4 días, pero cuando estuve una semana, incluso uno de los días lo dedicamos a, teniendo el hotel en Bruselas, en el mismo día cogimos un tren, fuimos a Ámsterdam, visitamos incluso el Museo de Van Gogh, que me gustó mucho, la verdad, porque aparte de cuadros de Van Gogh, pues había de Cézanne, de Monet, de otros artistas, y regresamos en el mismo día a Bruselas y nos dio tiempo. Sí, perfectamente. Eso sí, si tuviera que elegir entre Bruselas y Ámsterdam, me gustó más Bruselas. Ámsterdam la vi muy caótica, mucho más. Algún día haremos un programa de Holanda. De Holanda. De Holanda. Y bueno, Ámsterdam también tiene sus seguidores. Su encanto también, claro. Tiene su encanto. Sí, hay para todo. Hay para todo. Bueno, hay que preparar, por tanto, un bolsillo, vamos a decir, generoso, pero tampoco nos vamos a dejar un capital. No, y encima el viaje en sí es barato. Porque el vuelo es muy barato. El vuelo es barato. Hay muchas compañías que vuelan a Bruselas, ¿no? Sí, tenemos 3 compañías con vuelos directos. La famosa Ryanair, luego tenemos la Brussels Airlines, que son de ellos, y también está volando Lufthansa. O sea que Ryanair, por supuesto, es la más barata, pero, por ejemplo, ahora han tenido un montón de huelgas y un montón. Esa siempre hay que echar con cuidado. Con paciencia. A sacar un buen seguro de Yo volé con Brussels Airlines y con Jeter, que no sé si seguirá Jeter. Se ha unido a Lufthansa ahora. A Lufthansa. Bueno, pues ya lo sabéis. Esas opciones ya, pues por ejemplo, de la mano de Francis, pues oye, él os mira la opción más adecuada. Y luego, por ejemplo, la facilidad o la ventaja de que no tenemos que cambiar moneda, porque allí opera el euro. ¿Algún consejo, por ejemplo, en los hoteles allí como son? ¿Más o menos se equipara las estrellas? No, siempre un poquito más bajo. O sea que un 3 estrellas de Bruselas puede ser como un 2 aquí. O un hostal, a veces. Ajá. Pero los hoteles tampoco son excesivamente caros, ¿no? No, para nada. Hay mucha hotelería en todas las ciudades. Eso hace de que baje bastante los precios. Pero que el nivel de hotel, olvidarse de las estrellas, mejor escuchar las recomendaciones, de un experto. No de TripAdvisor, por eso está totalmente desfasado, sino de un experto agente de viaje que os podrá poner un poco más al día. Bueno, pues ahí está también el consejito. Y oye, antes de despedirnos, por ejemplo, hemos dicho que se vuela desde Málaga, vuelo directo. Luego hemos recomendado la gastronomía, que mirando bien la verdad que tampoco no es caro. Hemos recomendado el tema del chocolate, luego, por ejemplo, la cantidad de museos que podemos visitar en Bélgica. Es un país donde se apuesta mucho por el arte, donde se preserva mucho la arquitectura, ¿no? y esa esencia de ciudades medievales. Pero luego también, además, hay muchos espectáculos. Allí también hay ópera, hay mucho teatro, que también para los que quieran a lo mejor pasar una velada, una noche viendo un espectáculo, van a tener una agenda cultural impresionante. Y en verano hay muchos festivales también al aire libre. Que hemos visto alguna que otra imagen también de eso. La verdad que en todas las épocas tiene un poco su momento. Bueno, pues ahí está nuestra recomendación y como curiosidad, ¿es un destino sobre todo de familia, de pareja? Aquí va mucha gente joven, va gente incluso así, familias con ya un poco más mayores. No un destino de ir con niños pequeños porque no lo aprecian realmente. Eso ya, gente joven y personas mayores. Para niños hay otros destinos más recomendables. Que hablaremos aquí en próxima semana también. Tendremos también algún especial para los niños, sobre todo cuando se acerquen las vacaciones ya de Navidad. Claro. Oye, también en esta nueva temporada le planteamos a nuestro colaborador que aparte de hablar de destinos internacionales, de destinos en el extranjero, pues también queremos, oye, de vez en cuando, cada 2 o 3 semanas, hablar de destinos nacionales. Por supuesto. Porque aquí en España, oye, está muy bien ver las cosas que hay fuera de nuestro país, pero es que nuestro país y nuestra misma provincia tiene cosas que son Sí, nos pasa al propio malagueño, que ha visitado media Europa y no conoce Ronda o no conoce Frigiliana, por decirte algo. No puede ser. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Por eso que la semana que viene vamos a hablar de... Asturias. De Asturias. Y si algún televidente quiere pasar alguna recomendación, eso te iba a decir, lo puede pasar a viajesolletas@hotmail.es y gratamente
tomaremos nota. Pues si queréis alguna recomendación especial sobre ese destino, sobre Asturias, o incluso proponer nuevos destinos para la próxima semana, viajesoyeta@hotmail.es. Bueno, pues Francis, muchas gracias por todos estos consejos que nos das, que son estupendos y que además a los que nos gusta viajar, pues de verdad que te lo digo que es una suerte contar con alguien con tantos conocimientos como tú. Muchas gracias, Diego. Yo ya, vamos, fíjate que he estado en Bélgica 2 veces, pero en Asturias todavía no he estado, así que la semana que viene haremos el programa, pero yo estaré como un espectador más, tomando nota de todo lo que nos cuente. Muy bien. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Nosotros nos despedimos ya, miro el reloj, pues bueno, tiempo hay para dos recomendaciones que os quiero hacer. Por un lado, este viernes por la noche en la sala, bueno, mañana, en la sala María Cristina estará nuestro amigo y colaborador del programa, Norberto Rizo, el actor Norberto Rizo, junto al pianista Fran Ronguer, con ese espectáculo Piazzolla con voz, poniendo voz a esos temas fantásticos del maestro y compositor argentino Piazzolla. Y será a beneficio de la Fundación Andrés Olivares en la sala de concierto Unicaja María Cristina, el antiguo conservatorio María Cristina, pues muy cerquita ahí de la Plaza San Francisco de calle Carretería. Las entradas están todavía a la venta, así que ya quedan poquitas entradas, apurarse porque es un evento que tiene pues esa causa benéfica a beneficio de la Fundación Andrés Olivares y que además pues va a estar súper bien, va a estar genial con la voz de Norberto Rizo y con el piano de Fran Ronguer. Y también el viernes, el sábado y el domingo, pues últimas 3 funciones de los amigos Manolo Medina y Javier Vallespín en la Cochera Cabaret con la obra, con la comedia Dos hombres solos sin punto com ni nada. Aparte también pues tenemos en el Colegio de Práctica número 1 ese Festival Andaluz del Teatro con varias obras, pues cada día con obras diferentes. Así que bueno, hay mucho donde elegir este fin de semana, que lo disfrutéis y el próximo martes a la misma hora, a las 6 de la tarde en directo, regresamos con mucho más contenido aquí en el Magazín de PTV, en Málaga TV. Hasta el martes. Restaurante Okami y Ayuntamiento de Cómpeta han patrocinado este programa.